En las antiguas leyendas taoístas chinas, se menciona que el universo consta de 6 reinos: el reino celestial, el reino divino, el reino humano, el reino demoníaco, el reino fantasmal y el reino infernal. El reino celestial, también conocido como el reino de los cielos, es donde reside la corte celestial, habitada por inmortales y deidades como el emperador de Jade, los 4 soberanos y los 8 inmortales. El reino divino incluye diversas deidades como los dioses de las montañas, los dioses de la tierra, los dioses de la ciudad, los dioses de los ríos y los dioses del trueno. Estos están bajo el mando de la corte celestial, pero influyen directamente en el mundo mortal. El reino humano es el mundo donde viven los humanos, gobernado por los principios del yin-yang y los 5 elementos. El reino demoníaco es el hogar de espíritus y criaturas como los demonios de las montañas, los espectros acuáticos, los espíritus de zorro y los demonios serpiente. El reino fantasmal, también conocido como el inframundo, es donde residen las almas de los muertos, gobernado por los 10 reyes llama. Finalmente, el reino infernal es el dominio de los cultivadores oscuros, espíritus malignos y entidades demoníacas, a menudo en oposición tanto al reino celestial como al reino humano. El dominio del emperador de Jade sobre los 3 reinos. Entre los 6 reinos, 3 están gobernados por el emperador de Jade. Según los antiguos textos, el emperador de Jade fue originalmente el hijo del rey del reino de Aotian. Desde joven mostró una gran determinación, poseía un inmenso poder mágico y estaba dedicado al bienestar de su pueblo. Estas cualidades finalmente lo llevaron a ascender al trono como el soberano supremo de los dioses. A través de su fuerza y perseverancia, gradualmente sometió a otras deidades y eventualmente se convirtió en el soberano indiscutible del reino divino. Antes de su ascenso, los inmortales vivían relativamente libres y eran reacios a someterse al emperador de Jade. Sin embargo, carecían del poder para oponerse a él y, finalmente, se vieron obligados a unirse a la corte celestial que estableció. Como gobernante del reino divino, el emperador de Jade redactó leyes, que se convirtieron en el famoso Código Celestial. Estas estrictas regulaciones estaban destinadas a restringir a los dioses y evitar una interferencia excesiva con los demás reinos. Sin embargo, a pesar de imponer restricciones a las interacciones interreinos, el propio emperador de Jade no estaba sujeto a estas reglas. Como resultado, gradualmente se convirtió en el líder supremo que supervisaba los 3 reinos. Dentro de sus dominios, el reino divino y el reino celestial tenían un estatus similar, sirviendo principalmente como un campo de entrenamiento para deidades e inmortales. El reino humano, al estar en el nivel más bajo, proporcionaba recursos y sostenía diversas creencias religiosas. Si el emperador de Jade llegara a convertirse en el gobernante indiscutible de los 6 reinos, ¿no alteraría eso el equilibrio? Un dominio absoluto de este tipo contradiría el principio de armonía y moderación y parecería poco razonable. La estructura del reino fantasmal. El inframundo tiene una estructura de gobierno única. En teoría, las máximas autoridades son los 5 emperadores fantasmales y el Bodhisattva Kshitigarbha, quienes juntos mantienen el orden en el inframundo. Los 5 emperadores fantasmales son entidades poderosas, cada uno gobernando una región distinta y trabajando colectivamente para mantener el equilibrio del reino fantasmal. Aunque el Señor del Monte Tai es considerado la suprema deidad teórica del reino fantasmal, rara vez interviene en sus asuntos diarios. En su lugar, los 5 emperadores fantasmales asumen la mayor parte de las responsabilidades administrativas. Debajo de ellos están los 10 reyes llama, cada uno gobernando un infierno diferente. Entre ellos está el rey Yin-Wang, así como el famoso rey llama, cada uno responsable de su respectivo dominio. Curiosamente, el rey llama es solo uno de los 10 reyes llama, pero es el más famoso debido a su papel prominente. Gobierna una importante región del inframundo, particularmente el vasto infierno bajo el noreste del arrecife Bojiao. Por debajo de los 10 reyes llama hay numerosos oficiales del inframundo que hacen cumplir las leyes del reino fantasmal. Sin embargo, existe una excepción notable, el Bodhisattva Kshitigarbha, quien, como figura budista, opera fuera de la estructura jerárquica del reino fantasmal. En general, el reino fantasmal está estructurado con el Señor del Monte Tai, los 5 emperadores fantasmales y los 10 reyes llama formando su sistema de gobierno principal, con una jerarquía clara. La naturaleza única del reino demoníaco. El reino demoníaco es algo inusual debido a la naturaleza misma de los demonios. En este reino, muchos animales y plantas adquieren poder divino a través de la cultivación, a veces incluso transformándose en inmortales o deidades.
Sin embargo, debido a que no son originalmente del reino celestial o del reino divino, carecen de reconocimiento formal y se los clasifica colectivamente como demonios. En teoría, San Wukong, antes de ser consagrado como Buda en su viaje al oeste, también pertenecía al reino demoníaco. Su origen proviene de un fragmento divino dejado atrás después de que Nuba reparara el cielo, una forma común en la que los demonios llegan a existir. A diferencia de otros reinos, el reino demoníaco parece carecer de una estructura de gobierno clara o un solo gobernante. Si un demonio cultiva suficiente poder, como San Wukong, puede atraer la atención de la corte celestial y ser reclutado. Cuando San Wukong nació con un inmenso poder, la corte celestial intentó apaciguarlo. Tai Bai Jinsin, Venus el anciano, fue enviado para ofrecerle un puesto como guardián de los caballos celestiales en el reino celestial. Para muchos demonios poderosos, su camino ideal es cultivar una forma humana, dominar habilidades divinas y eventualmente obtener un cargo oficial en la corte celestial. Curiosamente, el emperador de Jade no gobierna directamente el reino demoníaco, posiblemente debido a que sus orígenes son únicos en comparación con los otros reinos. Según la leyenda, la creación del reino demoníaco está vinculada a Nuba y Fuxi. Algunos creen que, dado que Nuba es representada como una deidad mitad humana y mitad serpiente, ella misma podría considerarse parte de la raza demoníaca. Esta idea ha sido ampliamente difundida en el folclore. El reino infernal y su oposición al emperador de Jade. Finalmente, el reino infernal nunca se someterá al reino divino, especialmente al gobierno del emperador de Jade. Lógicamente, el reino infernal y la corte celestial deberían estar en oposición. Este reino tiene su propia jerarquía. Entre los diversos demonios y espíritus, surgen líderes poderosos como Chiyou, quien unificó las fuerzas demoníacas bajo su dominio. Las antiguas leyendas afirman que Chiyou fue el gobernante del reino infernal, y su dominio estuvo estrechamente ligado a sus conflictos con el emperador Wangdi. Sin embargo, Chiyou era inmensamente poderoso y, tras su muerte, renació en el reino infernal junto con sus hermanos. Allí, libraron guerras y finalmente establecieron su dominio sobre el reino. Por supuesto, todo esto es solo mito y leyenda, el concepto de los 6 reinos no existe realmente. La interacción entre el budismo y el taoísmo. Durante más de 1000 años, el budismo y el taoísmo han competido sin que ninguno lograra un dominio absoluto. En China, ambas religiones coexisten en un estado de equilibrio. Los chinos tienen un enfoque pragmático hacia la fe: si una deidad se considera útil, se la venera, si no, se la ignora. En última instancia, el sistema religioso y teológico de la antigua China parece extremadamente complejo. Una misma deidad podía tener múltiples nombres y orígenes, algunos derivados de escrituras taoístas o budistas, mientras que otros eran adaptaciones de novelistas que con el tiempo, algunas personas llegaron a creer como verdad. Estas leyendas religiosas surgieron de la incapacidad de los antiguos para comprender muchos fenómenos naturales, lo que los llevó a atribuir estos sucesos a la religión como una forma de explicar lo desconocido. China posee una gran cantidad de leyendas religiosas, algunas incluso contradictorias entre sí, debido a su historia religiosa única. Diversas culturas religiosas se fusionaron, formando una rica y diversa colección de relatos mitológicos. Las 2 novelas mitológicas más famosas de China, Feng Shenban, La investidura de los dioses, y Viaje al oeste, están profundamente entrelazadas. Sin embargo, mientras que Viaje al oeste, escrita antes, presenta a Neza, quien incluso lucha contra San Wukong, la posterior investidura de los dioses incluye a Neza pero no a San Wukong. ¿Por qué ocurre esto? 1. San Wukong nació demasiado tarde. La investidura de los dioses comienza con el rey Zhou de San componiendo un poema para coquetear con la diosa Nuba, lo que lleva a la entrada de Sudaji en el palacio para hechizarlo. Ambientada en la historia de China, la novela retrata el conflicto entre las dinastías Shang y Zhou, así como las batallas de sabiduría y magia entre los inmortales de las sectas Chan y Jie, culminando con la investidura de los dioses y el otorgamiento de títulos a los señores por parte de Jian Ziya y el rey Wu de Zhou. Sin embargo, durante la guerra Shang-Zhou, San Wukong aún no había nacido. Según Viaje al oeste, San Wukong fue encarcelado bajo la montaña de los 5 elementos durante la usurpación de Wang Man en la dinastía Han. Retrocediendo 342 años desde el reinado de Wang Man, el nacimiento de San Wukong debería situarse alrededor del año 334 a.C. El año 334 a.C. corresponde al 35º año del reinado del rey Xian de Zhou, en pleno periodo de los reinos combatientes. Si San Wukong nació en la era de los reinos combatientes,
¿cómo podría haber participado en la investidura de los dioses antes incluso de que se estableciera la dinastía Zhou occidental? En la investidura de los dioses, Neza es la reencarnación de Ling Zuzi, el tesoro de la secta Chan. Renació en la familia de Li Jing, general del paso de Chentán. Más tarde Neza se convirtió en discípulo de la secta Chan y ayudó a Jian Ziya a derrocar la dinastía Shang, desempeñando un papel crucial en la guerra. Cuando Jian Ziya otorgó los títulos divinos, Neza rechazó un cargo oficial y eligió retirarse al camino inmortal, alcanzando la santidad en su propio cuerpo. Toda su familia se convirtió en dioses vivientes. En otras palabras, Neza y su familia no ingresaron en la corte celestial, sino que vivieron libremente entre el pueblo. Sin embargo, en Viaje al Oeste, Neza se convirtió en el deidad de los tres altares y del dominio del mar, sirviendo junto a su padre, Li Jing, el rey celestial portador de la pagoda, liderando tropas celestiales para luchar contra el rey mono. Neza es también uno de los pocos guerreros capaces de igualar a San Wukong en combate. A pesar de su apariencia juvenil, en realidad, Neza es mucho mayor que San Wukong. Comparado con Neza, San Wukong es prácticamente un niño. Lógicamente, dado que Neza nació antes y alcanzó la inmortalidad primero, tiene perfecto sentido que aparezca en Viaje al Oeste. Sin embargo, en sentido inverso, San Wukong nunca podría aparecer en la investidura de los dioses. 2. La visión limitada de la investidura de los dioses. En la superficie, la guerra en la investidura de los dioses es un conflicto por el derrocamiento de la dinastía Shang, pero en un nivel más profundo, tiene un significado mayor. En este mundo, el patriarca taoísta Onjun Laozu tuvo 3 discípulos, Taizang Laojun, Yuan Shitianzun y Tontian Jiaozu. Taizang Laojun estableció el taoísmo. Los inmortales taoístas nacidos como humanos pertenecían a la secta Chan y estudiaban en la montaña Kunlun bajo Yuan Shitianzun, mientras que la mayoría de los animales y plantas que se cultivaban en espíritu se unían a la secta Jie bajo Tontian Jiaozu. Aunque ambas sectas estaban bajo Onjun Laozu, la secta Chan consideraba a la secta Jie como no ortodoxa, lo que llevó a una intensa rivalidad. Un Dao dio origen a 3 amigos, 2 sectas se dividieron en Chan y Jie, un conflicto que se volvió irreconciliable. Un día el emperador de Jade, Aotian Dadi en la investidura de los dioses, le dijo a Yuan Shitianzun que la corte celestial necesitaba más deidades. Yuan Shitianzun reunió a los inmortales de ambas sectas, pero la mayoría prefería mantenerse libres y no querían aceptar cargos en el cielo. Entonces idearon un compromiso. Dado que la dinastía Shang estaba destinada a caer, los mortales notables y virtuosos que murieran en el caos podrían ser registrados en la lista de la investidura de los dioses, que contenía 365 puestos de inmortalidad. Aquellos con suficiente mérito podrían ser deificados, mientras que otros aún podrían alcanzar la iluminación espiritual tras la catástrofe. Esencialmente, la investidura de los dioses era una lista de reclutamiento de talentos para el emperador de Jade. En lugar de supervisar el proceso personalmente, Yuan Shitianzun encargó a su discípulo Jian Ziya la tarea de conferir los títulos divinos. Entender este trasfondo explica por qué San Wukong no aparece en la investidura de los dioses. Las deidades que fueron consagradas eran principalmente mortales, como Li Jing, Yang Jian, Lei Zhenzi e incluso el derrotado rey Zhou de Shang. San Wukong, sin embargo, nunca fue un mortal. Nacido de la esencia del cielo y la tierra, San Wukong no tenía padres y, por lo tanto, no podía ser considerado un mortal. Además, San Wukong fue discípulo del maestro ermitaño patriarca Bodhi, una figura que trascendía las enseñanzas taoístas y budistas. Dado que Bodhi no pertenecía ni a la secta Chan ni a la secta Jie, su discípulo San Wukong no habría estado involucrado en sus conflictos. Por otro lado, Viaje al Oeste tiene una visión del mundo mucho más amplia, donde figuras taoístas y budistas pueden incluso beber juntos, haciendo completamente natural que Neza aparezca en la historia. 3. Las consideraciones de Su Zonglin al escribir La investidura de los dioses. Viaje al Oeste fue escrito por el novelista de la dinastía Ming Wu Chenggen, c. 1504-1582, a lo largo de su vida, mientras que La investidura de los dioses fue escrito por Su Zonglin, c. 1560-1630, cuando tenía alrededor de 40 años, tardando unos 10 años en completarlo. Existe un debate académico sobre la autoría de ambos libros, pero en general, Viaje al Oeste se completó antes que La investidura de los dioses. Por lo tanto, Su Zonglin pudo haberse inspirado en Viaje al Oeste. Sin embargo, debía respetar su lógica, ya que los lectores ya estaban familiarizados con Viaje al Oeste y no aceptarían contradicciones. Por ejemplo, en Viaje al Oeste, San Wukong una vez sirvió como Bimaben, maestro de los establos celestiales. Si la investidura de los dioses lo mostrara participando en la guerra y siendo conferido como una deidad,
se crearía una inconsistencia narrativa. Además, Neza ya era una figura mitológica bien establecida cuando se escribió Viaje al Oeste. Tenía fuertes vínculos con el budismo y había sido representado en textos budistas desde la dinastía Song. Dado que su personaje ya estaba bien definido, tenía sentido que apareciera en ambos libros. Por último, Neza y Sam Wukong comparten muchas similitudes, ambos son rebeldes, intrépidos y poderosos. Su Zonglin pudo haber sentido que incluir otro personaje con los rasgos de Sam Wukong sería redundante. Por esta razón, en muchas adaptaciones modernas de Viaje al Oeste, Neza y Sam Wukong son retratados tanto como rivales como espíritus afines.